Buenas tardes, profesor. Este es mi tercer video del curso de legislación mercantil. Mi nombre es Rocío Jiménez y pues espero que en esta ocasión pueda explicar los conceptos que se me piden de la mejor manera. ¿Con qué vamos a empezar este video? Ok, vamos a dar un poquito la definición de qué es un contrato. Ok, el contrato es un acuerdo entre sujetos, ¿verdad?, de derecho que manifiestan su voluntad para dar un nacimiento, una modificación o extinguir la relación jurídica, ¿verdad?, patrimonial. Entonces, ejemplos de este tipo de contratos. Ok, cuando yo voy a empezar un negocio y entonces necesito alquilar un local, ok, estoy dando ese nacimiento a esa parte, ¿verdad? A esas características, qué es lo que recibo, cómo va a ser, cuál es el pago, eh, en fin. Si yo tengo una empresa, ¿verdad?, para contratar a una persona o para despedir a la persona, pues ahí ya estamos modificando o extinguiendo, ¿verdad? En caso de que tuviéramos, por ejemplo, el año pasado con esta cuestión de la pandemia, que se tuvo que modificar, ¿verdad? Algunas ciertas cosas o por horarios y demás, pues entonces usted modifica el contrato que inicialmente le dieron cuando se contrató. Okay. El contrato tiene unos elementos muy importantes. En ausencia de estos, pues no sería la forma más correcta jurídicamente hablando. Ok, ¿qué es lo que debe de tener? Debe de tener un objeto, debe de tener la causa y debe de tener la forma. El objeto son las obligaciones que nacen del contrato. Pueden recaer sobre toda la clase de prestaciones, ya sea bienes o servicios. ¿Ok? La causa es el fin esencial del por qué estamos haciendo el contrato, ¿verdad?, ya sea de ambas partes. Y la forma es el medio por el cual se externa ese consentimiento. ¿Ok? Y que queda por escrito. Se puede firmar digitalmente, se puede firmar físicamente. Okay, tenemos la primera pregunta. Perdón. Tenemos la primera pregunta que dice: explique con 3 características los contratos mercantiles encontrados en la lectura. ¿Ok? Bueno, son un montón, pero prácticamente que acá lo podemos ver. El contrato mercantil requiere de 2 sujetos, ¿verdad?, quienes se obligan a dar el asunto, la cosa, para hacer algo, determinar algo, ¿ok? Y la otra es un aceptante que se compromete a pagar el precio de lo pactado con una obligación preestablecida. Puedo encontrar otra característica, ¿verdad?, que va en la parte de la propuesta. Esta la tenemos por acá. Esta debe ser debidamente aceptada, tiene que ser revisada, evidentemente. Se puede, pues, modificar, puede ser verbal, puede ser escrita. Puede haber se puede retractar, ¿verdad? Entonces, si existe esa parte, pues ahí entra una parte de indemnizar a la contraparte. Y por último, creo que es importante la parte de la aceptación. Esto puede ser simple o, bueno, puede ser bastante perfeccionista en el contrato y puede haber una parte condicional, ¿ok? Cuyo caso va a tener otra propuesta y hasta que quede de la mejor forma podríamos concluir esa parte del contrato. Hay cualquier cantidad, e-commerce, fideicomisos, en realidad es bastante amplio. Perdón, profesor, porque creo que la otra vez le había comentado, yo tengo un problema en las cuerdas vocales y acá donde vivo está haciendo bastante frío, entonces el hablar y hablar ya me va afectando. Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice: si deseo adquirir un vehículo, ¿qué contratos se tendrían que utilizar? Pues en realidad son 2 figuras, está la prendaria y está el leasing. ¿Cuál es la prendaria?
Ok, la prendaria consiste en que el deudor entrega ya sea un mueble o un inmueble como forma de garantizar, ¿verdad? Ese crédito por el cual le están dando cierta cantidad de dinero. Entonces, yo lo prendo como garantía. Ojo, no es lo mismo que un crédito hipotecario, ¿verdad? El prendario funciona más para la parte personal. Y pues bueno, cuando ya termino la deuda, quito la prenda y el carro queda libre. También existe la parte, por ejemplo, de joyas, ¿verdad? Que eso es pignoración, pero funciona igual. Es una prenda que queda a responder por un monto X, ¿verdad? Y cuando ya yo termino de pagar ese préstamo, me devuelven las joyas. La parte del leasing, que también se le conoce como arrendamiento. Ok, ahí existen dos figuras, el arrendador y el arrendatario, que por un determinado tiempo me va a ceder o me va a dar el derecho de posesión del vehículo, más sin embargo no el de propiedad, ¿ok? Entonces yo puedo andar, y es mi caso personal, yo tengo mi vehículo, está a nombre de la agencia, yo hago, tiene ciertas características, no puedo salir del país con él, funciona como cuando uno renta un carro, en un rentacar, ¿verdad? Hay ciertas características, no se puede manejar con drogas, con alcohol, ni nada de esto. Yo me encargo de todos los pagos y arreglos que hay que hacerle al carro, siempre y cuando obviamente existe una garantía. Ellos ponen el lugar donde llevarlo, pero cuando ya termine esto, se hace el traspaso ya en este caso a mi nombre. Para la parte comercial, el leasing es muy bueno, en realidad. Es bastante bueno para la parte personal, incluso a determinado plazo, digamos, como decir, a la mitad de la deuda, usted puede cambiar el carro, y usted lo recibe y seguís como en esa misma línea de crédito sin tener que ir a volver a presentar otra vez papeles y demás y pedir, ¿cómo se llama? Otra vez un crédito. Aquí tenemos la siguiente pregunta que dice, si un padre tiene dos hijas menores de edad, ¿qué contrato podría proteger su patrimonio en caso de que el señor fallezca? ¿Okay? Aquí considero que es un fideicomiso. Y encontré esta imagen muy bonita, muy interesante. Vamos a ver si la podemos. Voy a quitarme ya un poquito del video. Donde me habla, pues es bastante interesante. ¿Ok? ¿Por qué? El fideicomiso es un contrato por el cual una o más personas transmite bienes, dineros o derechos, tanto presentes como en el futuro. Entonces, aquí está el puesto que se custodia, estos son los bienes, ¿verdad? Usualmente ambas partes firman y están protegiendo esto. En el momento que algo pasa, que algo sucede, que todo esto, pues obviamente hay cláusulas y estipulaciones de cuándo y cómo se tiene que dar y en qué tiempos, entonces es lo que protegería, en este caso, como volvemos a la pregunta, la casa del Señor, y pues se les brindaría el bien a las hijas. ¿Okay? Voy a dejarlo por acá, tal vez que se preste un poquito mejor. Ah, no, por aquí, ahí sí yo creo que lo vemos bien. Ese es el contrato que me parece que serviría bastante bien. Ok, bueno, ahora tenemos la siguiente pregunta que dice, una empresa desea utilizar el apalancamiento, ¿qué contrato mercantil pudiera recomendar y por qué? Aquí me gustaría explicar dos cositas, pues en este trabajo. ¿Qué es un apalancamiento? ¿Para qué sirve? Y pues obviamente la pregunta, ¿qué contrato se puede utilizar? Vamos a ver, el apalancamiento se utiliza meramente, es un término financiero y justamente se utiliza en la parte de inversiones. Es bastante rentable para efectos, ¿verdad? De tener una deuda, ¿cierto? Implica un porcentaje pequeño para tener algo grande. Como toda inversión, hay riesgo, ¿verdad? Pero voy a basarme en el contrato que utilizaría, que es el contrato por diferencia. En finanzas resulta que el contrato por diferencia
se le conoce como con las siglas CFD. Eso es como contrato, son las siglas del Contract for Difference. Es un contrato entre dos partes, ¿verdad? Entre el comprador y el vendedor, que estipula que el vendedor va a pagar la diferencia entre el valor actual de un activo subyacente. Cuando hablamos de activos subyacentes nos estamos refiriendo a acciones, a índices, a divisas, a certificados de depósito a plazo. Vuelvo y repito, es un término financiero meramente de inversión, ¿verdad? Que por ejemplo del año para acá a este año, pues las tasas básicas pasivas han estado lentas, bajitas, pero hay que saberlo mover, ¿verdad? Y entrar en el momento. En el momento de la finalización del contrato, si la diferencia es negativa, entonces el comprador paga ese monto de diferencia al vendedor. Este tipo de certificados se van a utilizar, por ejemplo, si hay mucho o lo que conocen como los bitcoins, las criptomonedas. Vamos a ver, es toda la parte de valores y de mercados, ¿ok? Estoy tratando de recordarme el nombre. Diría lo que usa Choche, pero es que en realidad Choche es una pirámide y no vamos a entrar en eso. Pero en realidad sí, yo recomendaría el contrato por diferencia. Y ahora sí, ¿qué es el apalancamiento? Esto es mi capital, es un monto pequeño que entra en una inversión de mucha más gente, donde va a haber un monto bastante grande. Entonces yo como Rocío, porque se puede hacer personal o jurídico, pero digamos la empresa de Rocío necesita tener capital, ¿ok? Necesito tener liquidez en realidad. Entonces voy a endeudarme con 5 millones, pero resulta que el apalancamiento o la inversión es de 100 millones de colones. Yo no pago por los 100 millones. Los 100 millones incluso si nos va bien, porque obvio, ojo, cualquier inversión hay riesgo, me va a pagar por los 100 millones y no por los 5, aunque yo haya puesto 5. ¿Ok? Es extenso de explicar, pero más o menos así funciona. Aquí yo tenía un poquito más para adentrar, porque yo creo que ya me estoy pasando. Y rápidamente, nada más, es que el tema me gusta. El apalancamiento es el resultado de usos de activos de fondos de costo para aumentar y rendimientos de los dueños. ¿Ok? A mayor grado de apalancamiento, mayor es el riesgo, pero a menor grado de apalancamiento es menor el rendimiento y menor el riesgo. O sea, es gano o pierdo, ¿verdad? Pero eso funciona realmente en cualquier tipo de inversión. Este es el depósito, esta es la inversión. Hay una serie de fórmulas, hay diferentes monedas. Puede ser mobiliario o puede ser en efectivo. Y eso lo manejan, por ejemplo, todos los puestos de bolsa o por ejemplo, Valores, por decirte un ejemplo. En realidad espero haber abarcado, ya me pasé un poquito y nada más desearle pues feliz semana.